El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. El lobo las arrebata y las dispersa. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El cuarto domingo de Pascua es el domingo que dedicamos a la figura de Jesús, buen pastor. Y vamos a lo largo de los distintos ciclos litúrgicos desgranando este hermoso capítulo 10 del Evangelio de Juan. Para entender un poco mejor lo que nos dice el Evangelio, tenemos que hacer un pequeño paréntesis para hablar de la figura del pastor. La figura del pastor era una figura que estaba muy en el corazón y en la mente del pueblo de Israel, del pueblo y en general de los pueblos del Medio Oriente antiguo. Porque entre el pastor y el rebaño se establecía una relación muy especial. Por un lado, el pastor cuidaba personalmente de sus ovejas, las conocía una por una, hasta les ponía nombre. Y las ovejas lo conocían y lo seguían, porque las ovejas tenían un valor muy grande para la economía también de la familia y del pueblo en general. Las ovejas les daban la lana, en su gran mayoría. Eran muy pocas después las que se podrían destinar al consumo, pero en general las ovejas tenían la finalidad de dar lana y de dar leche, que eran elementos fundamentales para la economía del pueblo de Israel, para la economía de las familias. La lana con la que confeccionaban los tejidos y confeccionaban la ropa, y la leche como alimento. Pensemos que en una tierra como semidesértica como la de la Palestina, la crianza de vacas era una utopía. Entonces, era fundamental para la vida de ellos. Y entonces se establecía una relación muy especial, era un cuidado medio paterno-filial entre el pastor y las ovejas. Entonces el pastor las llamaba por su nombre, las ovejas lo conocían, las ovejas lo seguían. Las ovejas generalmente no seguían a quien no era su pastor, porque confiaban en esa persona que las cuidaba todos los días, que les daba de beber, que les daba de comer, que las llevaba a pastar por el campo, etcétera, etcétera. Entonces la figura de Jesús, buen pastor, nos está evocando por un lado esta relación así medio paterno-filial entre las ovejas y el pastor, o el pastor y las ovejas. Pero por otro lado, en la tradición bíblica, está la relación de Dios con su pueblo.
Y Dios es el buen pastor del pueblo de Israel. Es aquel que lo apacentó, aquel que lo liberó de la esclavitud del Egipto, aquel que lo llevó a la tierra prometida, que lo guió a lo largo del desierto, aquel que lo alimentó con el maná en el desierto, aquel que le dio de beber en la fuente de Meribá, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la figura así concreta del pastor que cuida las ovejas también hacía referencia a la figura de Dios que entró en la historia del pueblo de Israel, lo liberó de la esclavitud en Egipto y lo condujo a la tierra prometida a través de un montón de peripecias a lo largo del desierto. Entonces, hay una doble connotación de esta figura del pastor. Por un lado, la figura concreta del pastor que cuida las ovejas y por otra la figura de Dios. Dios que guió al pueblo de Israel como un pastor guía a su rebaño. El pueblo de Israel era el rebaño elegido por Dios. Y aquí el Señor, cuando se define a sí mismo como el buen pastor, da algunas notas de por qué Él es el buen pastor. Y la primera nota es que Él está interesado en primera persona en las ovejas. Y que cuando venga el lobo, Él no va a salir escapando como sale el pastor asalariado, sino que Él es el pastor Él es el gran pastor de las ovejas y que va a enfrentar al lobo y que va inclusive a arriesgar su vida por sus ovejas. Es más, va a dar la vida por las ovejas. Ese es el secreto del buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Tanto ama a sus ovejas y tanto las cuida que es capaz de arriesgar su vida para que el lobo no las deprede. ¿Y quién es el lobo que depreda al rebaño de Dios? El lobo que depreda al rebaño de Dios es el maligno. Entonces hay una permanente lucha entre Jesús, buen pastor, y el maligno por el cuidado de las ovejas contra aquel que viene a depredarlas. ¿Y cómo depreda el maligno a las ovejas? Induciéndolas al pecado, alejándolas de Dios, alejándolas del rebaño, alejándolas del auténtico y verdadero pastor, engañándolas, haciéndoles creer que Él es un pastor mejor. Otro elemento que nos agrega el Señor en esta figura del buen pastor es que Él va a entregar su vida para que las ovejas se salven. Nos está anticipando la cruz. Él va a entregar la vida por las ovejas. Nadie se la va a quitar. Jesús va a morir en la cruz, sí, pero Jesús no va a ser matado en la cruz, sino que es Él el que da su vida. Este es un tema del que ya hemos hablado en otras ocasiones. No es que a Él lo matan, Él da su vida, Él se deja matar, Él permite que lo maten. Él entrega la vida, pero entrega la vida para después recobrarla. Está anticipando también la resurrección. Y una última nota, y no menos importante, es la íntima unión entre Jesús y el Padre. Jesús y el Padre son uno, Jesús es Dios y Jesús y el Padre son uno. Así como el Padre conoce al Hijo, el Hijo también conoce al Padre y todos aquellos a quien el Hijo se los revele. Y ojo, que la salvación que trae Jesús no se restringe al rebaño del pueblo de Israel, sino que es una salvación que está abierta a todos. Tengo otras ovejas que no son de este redil, pero también ellas van a escuchar mi voz, van a conocer mi voz y me van a seguir, dice el Señor en este texto que acabamos de leer. Elementos que son muy importantes para entender, el plan de Dios. El plan de Dios es la salvación de todos los hombres. Segundo, la misión de Cristo, Cristo Redentor, Cristo el buen pastor que cuida de las ovejas y que da su vida por sus ovejas. Y tercero, que si queremos encontrar realmente la salvación, tenemos que seguir la voz de Jesús, la voz del buen pastor.
Y este domingo del Buen Pastor es un domingo que se dedica de manera especial a rezar por las vocaciones sacerdotales. ¿Por qué? Porque el sacerdote está llamado a ser pastor del rebaño de Dios que le ha sido asignado, que le ha sido puesto bajo su cuidado. Y obviamente que la figura del sacerdote como personificación de Cristo implica necesariamente cumplir con todas estas notas, estar interesado en primera persona en la salvación de las almas. La ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. Un pastor que no se preocupa por la salvación de las almas no es un buen pastor. Un pastor que se ocupa de todo menos de la salvación de las almas no es un buen pastor, y que eso quede claro. Porque la salvación de las almas no se produce por inercia, sino que se produce por el acompañamiento del buen pastor que las cuida, las protege, las defiende del maligno, las advierte contra los lobos que vienen a atacarlas. Los pastores mudos, y de esos desgraciadamente tenemos muchos, no cumplen con su misión. Gracias a Dios tenemos muchos que sí, que hablan, que advierten, que amonestan, que enseñan. La gran ignorancia que vemos hoy en el pueblo de Dios acerca de las verdades de la fe y de las necesidades que tiene nuestro mundo para poder salvarse, de las condiciones de la salvación, son justamente producto del silencio de muchos pastores que han preferido ser políticamente correctos antes que auténticos y verdaderos pastores que guíen al rebaño con la certeza del camino que deben emprender. Y eso, desgraciadamente, está a la orden del día. Entonces, pidamos por las vocaciones sacerdotales, sí, pidamos mucho por las vocaciones sacerdotales. La mies es mucha, los trabajadores de la mies son pocos. Pidamos al dueño del campo que envíe trabajadores a la mies, como nos dice el Señor. Necesitamos buenos pastores que guíen al rebaño realmente hacia la salvación. Pidamos por los que ya son pastores, para que seamos fieles a ese mandato que el Señor nos dio el día de nuestra ordenación sacerdotal. Y que sepamos asumir los riesgos que eso implica. Porque muchas veces hay miedo, y el miedo no viene de Dios. Si hay miedo de ejercer el ministerio, es porque te dejaste tentar por el maligno y estás cediendo al miedo que te quieren imponer para que no cumplas con tu misión. Pidamos al Señor para que surjan buenas, nuevas y santas vocaciones, y por la santificación de los que ya hemos sido consagrados, sin ningún mérito de nuestra parte, sino por pura gracia de Dios en el ministerio sacerdotal. Alabado sea Jesucristo.